Buenas, buenas, ¿cómo andan? Yo soy Nacha, les doy la bienvenida a mi canal de YouTube Los Caminos de la Luna, canal 100% de astrología. Los invito a suscribirse, a ver el resto de mis videos. También tengo Instagram y tengo TikTok con el mismo nombre, Los Caminos de la Luna, donde día a día comparto información variada de astrología, información actual, trivias, etcétera. Pero bueno, en esta ocasión hice este videito para resolver dudas con respecto a la revolución solar. Acaba de pasar mi gato Buda por enfrente de la pantalla, pero bueno, estamos acá, seguimos bien. Entonces, ¿de qué nos habla la revolución solar? ¿Cuándo conviene hacerlo? ¿Qué nos dice? ¿Qué no nos dice? ¿Cómo es la técnica como para interpretar una revolución solar? Como muchos de ustedes sabrán, es un trabajo que lleva mucho tiempo, mucha concentración al astrólogo, no es que lo vemos en un minuto y ya podemos hablar de la revolución solar de la persona. Así que vamos a ver un poquito de eso. Para empezar, ¿qué es la revolución solar? La revolución solar es la foto del cielo en el momento en el que el Sol vuelve a su posición natal. Por ejemplo, si yo tengo el Sol en Géminis al grado 1, quiere decir que yo en general siempre cumplo años al segundo día en el que el Sol ingresa en Géminis, ¿no? Entonces, si yo cuando nací eh, en el grado 1 estaba el 22 de mayo, probablemente mi revolución solar siempre tienda a ser el 22 de mayo más un día menos un día. Puede ser el 21 de mayo, puede ser el 23, sí, puede ser el 22, sí. ¿Por qué? Porque para esa fecha siempre el Sol va a estar en un grado de Géminis. Entonces, cuando el Sol llega a la posición donde estaba en mi carta natal, ahí se saca una foto al cielo. Ahí se saca una foto al cielo y vemos dónde están el resto de los planetas. Por eso, visualmente, nosotros vemos una revolución solar y una carta natal, y si nadie nos dice qué es, podemos pensar que la revolución solar es una carta natal, porque son iguales. Tienen todos los 12 signos alrededor, tienen las 12 casas, tienen los planetas adentro, tienen los aspectos, que son las linitas de colores, etcétera. Entonces, importante, foto del cielo, así como nuestra carta natal es la foto del cielo del momento y lugar en el que nacimos, la revolución solar es la foto del cielo en el momento en el que el Sol vuelve a su posición natal. Por ejemplo, yo en este ejemplo hice de esta carta natal la revolución solar y esta carta natal tiene el Sol a los 21 grados 40 minutos de Acuario. Vamos a la revolución solar y obviamente el Sol está a los 21 grados 40 minutos de Acuario. Bien. El resto de los planetas va a estar según el año, según el día, según lo que sea. Obviamente, por ejemplo, Mercurio y Venus siempre van a estar cerquita del Sol. Mercurio más o menos un signo, Venus más o menos dos signos del Sol. Pero eso es, según el año, estará adelante, atrás, en el mismo lugar o lo que sea. Bien, entonces, ¿cuándo conviene hacerse la revolución solar? Acá hay opiniones diversas, encontradas, de uno que dice antes, otro dice después, otro dice 3 meses antes, otro dice un día antes, etcétera. Lo que a mí me importa que ustedes sepan es que la revolución solar va a durar un año. O sea, si yo cumplo el 22 de mayo, pero este año mi revolución solar empezó el 21 de mayo, bueno, hasta el 21 de mayo del año siguiente dura esa revolución solar. O sea, dura un año entre el inicio de la revolución solar hasta que empieza otra revolución solar para otro año. Entonces, ¿cómo, cómo va a estar bueno que yo me lo haga 3 meses antes? Y la verdad, si yo me lo hago 3 meses antes, yo voy a tener información que no voy a tener idea, porque todavía me falta un montón para llegar al 21 de mayo y empezar a sentir esa energía. Por lo cual, tanto antes, yo particularmente, personalmente, como astróloga, digo, no conviene. 3 meses después, ¿y qué pasaría ahí? Perdí información de 3 meses. O sea, si yo la revolución solar me la hago en agosto, todo lo que yo podía aprovechar de información de mayo, junio, julio, lo perdí. Pero no pasa nada, todavía tengo 9 meses, ¿no?
Entonces, por eso también el tema de cuándo hacerlo, cuándo no hacerlo. Lo que es importante es que no es que si la sesión la tenemos el día de la revolución solar va a cambiar algo, porque la información es la misma, la información abarca ese año. Por lo cual, ¿cuándo se lo pueden hacer? Cuando ustedes puedan. Lo ideal para mí es como mucho unos días antes. ¿Por qué? Porque la verdad que 3 meses antes, después me olvido. Yo llegué al día en el que empieza mi revolución solar y ya me olvidé lo que me dijo la astróloga, porque lo sentí tan ajeno, tan fuera de lo que estaba viviendo en ese momento, que no lo internalizo, porque también eso es otro. Nosotros cuando estamos en la sesión y no nos sentimos identificados con las energías que nos están nombrando, probablemente no le saquemos tanto provecho. En cambio, cuando estamos en ese momento, ya empezando a sentir una nueva energía, nuevas cosas, ahí ya empatizamos mucho más y nos metemos mucho más y lo hacemos mucho más rico el momento. Bien, entonces, ¿para qué sirve la revolución solar? La revolución solar es una guía que tiene que ver con nuestra carta natal. Nunca es independiente. Yo, particularmente, las personas que se quieren hacer la revolución solar, porque somos, en general, las personas queremos saber mucho acerca del futuro. Quizás no estamos tan enfocados en, bueno, lo que estamos viviendo hoy, sino, bueno, ¿qué va a pasar? Ya quiero resolver mi vida, como cuándo la voy a resolver. Entonces, si yo le hago la revolución solar a una persona que nunca atendí, nunca le hice la carta natal, yo de onda, al principio de la sesión, hablo un poco de la carta natal. ¿Por qué? Para poner en contexto. No hago una lectura profunda de carta natal, pero hay cosas que no puedo dejar de nombrar. ¿Por qué? Porque la revolución solar tiene que ver con el camino del Sol, con el camino evolutivo que estamos viviendo ese año, con el mayor desafío, el mayor aprendizaje, los mayores facilitadores del año, etcétera. Entonces, es inevitable que la persona entienda algo de su carta natal, porque estamos hablando de la propia evolución de que nos lleva a nuestro máximo potencial. No es que el año está aislado. Bueno, este año va a pasar todo esto, no importa lo que viviste antes. Siempre importa el nivel de herramientas, el nivel de experiencias, el nivel de conciencia que tiene la persona hoy para poder aprovechar mejor ese año, ¿no? Entonces, yo particularmente esto siempre lo recomiendo. Primero recomiendo una carta natal, una buena lectura de carta natal antes de la revolución solar. Si no fuera el caso, yo particularmente empiezo la sesión hablando un poquito de lo más importante al menos de la carta natal para poner en contexto para la revolución solar. Bien, entonces, dicho esto, ¿qué vemos en una revolución solar? Nos dice, no, la quiero una sesión de revolución solar. Sí o sí, vemos siempre la carta natal, los tránsitos del momento, las progresiones secundarias, perdón, los tránsitos y las progresiones de todo el año, o sea, del año que abarca la revolución solar. Y obviamente la revolución solar, o sea, se ven al menos 4 cartas. Y no se ven por separado, también se combinan con la carta natal. ¿A qué voy con esto? Por ejemplo, viene alguien, quiere la revolución solar, que es esta la revolución solar. Yo también tengo que ver la carta natal, la carta natal que está acá adentro, fíjense cómo acá tengo a Quirón en la casa 1, acá está Quirón en la casa 1, o sea, si ven, esto de adentro es la carta natal, y lo de afuera son los tránsitos que están en este momento. Vieron, por ejemplo, que Urano está a 23 grados de Tauro, o sea, está a punto de tocar su ascendente, ¿no? Bueno, Saturno, por ejemplo, está transitando en la casa 10, ya pasó una conjunción con la Luna, etcétera. ¿Qué pasa? Yo acá en esta foto que estoy combinando, estoy pudiendo ver qué tránsito está tocando los planetas natales. No solo tocando, sino también haciendo aspectos. Si un tránsito le hace una cuadratura, una oposición, un trígono, etcétera. Así como lo veo así, veo para todo el año qué tránsitos van a estar activando los planetas natales. Y lo mismo con las progresiones secundarias. Se ve cómo va a ser la evolución de los planetas y también
cómo está esta persona ese año con respecto a sus ciclos Sol-Luna progresado, que son ciclos que duran aproximadamente 30 años. Pero bueno, tampoco quiero marear, pero como para que se entienda un poco, la revolución solar nunca se ve sola. Es solo una de las técnicas que vemos en la revolución solar, en la revolución solar. El resto tiene más que ver con una superposición de técnicas entre tránsitos, progresiones secundarias, revolución solar, etcétera. Bien. Ahora bien, tenemos una revolución solar. ¿Qué vemos de esa revolución solar? Lo más importante, ascendente de la revolución solar. En este caso, ascendente Sagitario. Este ascendente Sagitario, en la carta natal, ¿en qué casa está? ¿Por qué digo esto? Porque el ascendente de la revolución solar va a traer cierto aprendizaje para este año. O sea, este año va a tener un tono sagitariano. El aprendizaje, el nivel de experiencias va a tener que ver con aprender de Sagitario. ¿A qué voy con aprender de Sagitario? Si yo soy recontra mil sagitariana, negadora, me mando libre, voy de acá para allá, confío en todo el mundo, quizás tenga que regularlo. Si yo soy todo lo contrario, no me animo al optimismo, me quedo encerrada, estoy siempre como muy cerrada de cabeza o inflexible, quizás es un año para liberarme un poco más, para depositar mi confianza en algo nuevo, ¿no? O en liberarme. Entonces, este Sagitario, 12 grados de Sagitario, voy a ir a la carta natal de la persona y voy a ver en qué casa cae. ¿Para qué? Para entender dónde tiene Sagitario esa persona, o sea, qué representa para esa persona lo sagitariano. En este caso está en la casa 7. O sea, esta persona, esta confianza sagitariana, tiene que ver con los vínculos de dos, con las relaciones de pares, con las sociedades, con las parejas, con lo que sea para esta persona. Que de nuevo digo, la importancia de entender qué le pasa a esta persona con sus vínculos, ¿no? Entonces, importantísimo, el ascendente, en qué signo y en qué casa cae de la carta natal. Eso es algo que más o menos si aprenden a ver los grados, lo pueden hacer con sus propias revoluciones solares sin la necesidad de contratar a un astrólogo. Bien, perdón. Después, la casa del Sol y los aspectos que recibe. Volvemos a la revolución solar. ¿Dónde está el Sol? Está acá en la casa 3. Te diría, perdón, está en la casa 3-4, o sea, está en el fondo del cielo, el Sol. ¿Cómo vi esto? El fondo del cielo, o sea, el límite entre la casa 3 y 4, está a los 21 grados 48 minutos y el Sol está a 21 grados 40. O sea, completamente ahí a 10 minutos del fondo del cielo. Entonces, acá, este Sol me habla de temas de hogar, de familia, de zona de confort, de tradiciones y al mismo tiempo me habla de comunicación, aprendizajes, flexibilidad, entorno, mudanzas, ¿no? Entonces quizás es una persona que este año se muda y que a esto afecta de alguna forma su libertad en los vínculos, ¿no? Pero bueno, entonces, este sol, ¿qué pasa con este sol? Está en fondo del cielo y qué aspectos recibe. En principio veo que acá hay una cuadratura con Urano. Acá arma una T cuadrada, pero no hay planetas acá, lo arma con el medio cielo. Así que diría una cuadratura con Urano y acá hay un sextil con Quirón. Importante, ¿por qué? Porque el foco, que es nuestro sol, nuestro propósito del año, va a estar ahí y va a tener quizás algún tipo de tensión, algún tipo de piedra en el zapato con la cuadratura y algún tipo de facilitador con el sextil o el trígono, ¿no? En el caso que hubiera una oposición, es una cosa que me separa de la otra. Yo, yendo a este objetivo, me separo de este otro. Bien, bien, seguimos. ¿Qué más importante? Planetas en cúspide. No es necesario ver todos los planetas de la revolución solar porque no se lee tanto como una carta natal, no es como en la carta natal que vemos cada cosita.
Acá, como hay tanta información después de tránsitos y de progresiones, hay que focalizar. Planeta en cúspide, sí. ¿A qué llamo cúspide? Cúspide es la separación entre una casa y la otra, ¿no? Acá está la cúspide de la casa 2, acá está la cúspide de la casa 6, acá está la cúspide de la casa 10, acá está la cúspide de la casa 12. O sea, separa una casita con la otra. Bien, ¿a qué llamo planeta en cúspide? Por ejemplo, al Sol. El Sol está al toque de la cúspide de la casa 4. Y creo que no tengo ninguno más. Pero, por ejemplo, 29 grados, acá en esta carta tampoco. Acá tengo otro ejemplo de un planeta en cúspide, que en realidad esta no es la revolución solar, pero por ejemplo acá la luna está a 0 grados, 1 minuto de Leo, y acá la cúspide de la casa 3 está en 0 grados 44 minutos. Tomen en cuenta más o menos 2 grados de cúspide, 2 grados de orbe, o sea, 2 grados de tolerancia entre la cúspide y el planeta. Pero bueno, cuando un planeta está en la cúspide hay algo como más importante con respecto a ese planeta ese año, ¿no? Si hablamos de el Sol, va a hablar de nuestros propósitos, de nuestra identidad, de nuestro impulso vital, de Venus quizás de nuestros vínculos, de nuestras relaciones, Mercurio de nuestra comunicación, de nuestra capacidad de flexibilizarnos a nuevas ideas, la luna de nuestro mundo emocional, nuestra seguridad interna, nuestras emociones, etcétera. Marte quizás nuestra forma de hacer las cosas. Pero bueno, entonces ahí también es importante verlo. Y la luna de la revolución solar, tanto en casa como en signo, nos marca un facilitador del año. O sea, hay algo ahí que ese año se nos hace un poquito más fácil. Hay algo ahí que explorar que tiene que ver con algo que nos juega a favor. Recordemos que la luna en general, nosotros, bueno, la persona esta, por ejemplo, tiene luna en Piscis, ¿no? Y este año le toca una luna en Cáncer, que es una luna también de agua, por lo cual va a ser un año emocionalmente quizás bastante introspectivo, bastante de agua, bastante sensible, pero también está en conjunción a Marte, por lo cual emocionalmente sea un año de mucha actividad, pero este año todo lo que tiene que ver con la sensibilidad, la empatía, la capacidad de quizás formar hogar, formar seguridad interna, sea uno de los talentos del año, ¿no? Esto que es un año que evidentemente esta persona se va a transformar de alguna forma. Hay algo de transformación y de dejar atrás, de poder dejar ir, de poder activar y de poder sentirse seguro con los cambios que haga, que probablemente le sean mucho más fáciles. Así que bueno, esto básicamente es las mayores dudas que me estuvieron consultando de Revolución Solar. Por las dudas, también está bueno saberlo porque si no la persona ya, hay muchas personas que quizás saben leer cartas natales que leen exactamente de la misma forma una revolución solar y no, siempre la base es la carta natal fundamental. Y bueno, obviamente ser muy responsables, sobre todo para los astrólogos, con lo que le decimos a la persona. Es importante entender que cada año vamos evolucionando y tomando un aprendizaje con respecto a determinadas energías que tienen que ver con nosotros mismos. O sea, año a año nos vamos conociendo un poquito más y eligiendo la persona que queremos ser. No son años aislados completamente. Todo lo que nos pasa tiene que ver con un camino evolutivo que nos lleva a, si queremos, nuestra mejor versión, nuestra versión con mayor potencial. Si no queremos, nos quedaremos en la misma. Y de nuevo, veremos la revolución solar como si fuera algo aislado, pero bueno, no es, para mí, eso no sería para nada productivo. Pero bueno, eh, así que nada, hay muchas más cosas que se pueden ver de la revolución solar, por ejemplo, el nodo norte.
Si hay aspectos que se repiten entre carta natal y revolución solar, también se presta atención. ¿A qué voy con esto? Esta persona es conjunción Marte-Saturno. Si yo este año tengo un aspecto de nuevo repetitivo importante entre Marte-Saturno, me está dando información que tiene que ver con este Marte-Saturno. Si este Marte-Saturno en el pasado me limitaba a actuar, me limitaba a trabajar de a dos, por ejemplo, y este año vuelven a encontrarse, hay algo de ese Marte mío que antes no me permitía activar, que este año empiezo a conocer un poco más y quizás a replantearme la forma en la que hago las cosas. Así que bueno, después tengan en cuenta, importante, que muchas de las cosas que aparecen en la revolución solar son parte de los tránsitos, ¿no? Por ejemplo, esta revolución solar, Saturno está en 18 grados de Piscis, porque nosotros sabemos que ahora está transitando en 18 grados de Piscis. O sea, lo que estén pasando en los tránsitos va a pasar también en la revolución solar, ¿no? Pero bueno, obvio, hay planetas van a ser más lentos, otros más rápidos y lo que sea. Pero bueno, bueno, muchas gracias por ver este video. Si les gustó, le pueden dar like, me pueden comentar, se pueden suscribir y cualquier consulta, duda, comentario, me escriben. Muchas gracias por verme. Un besito. Adiós.